no fue un atentado aquella vez, pero en 1945 un B-25 de la Fuerza Aérea Norteamericana, un aparato de 2 motores, se estrelló contra el Empire State Building, el otro edificio emblemático de Nueva York, el otro más alto también que hay, y se estrelló contra la planta 79. Pero en ese caso fue un accidente, claro. De nuevo la imagen en directo del segundo choque, de la segunda explosión, cuando todavía estaba todo el mundo tratando de averiguar lo ocurrido en el primer edificio. Las 2 torres gemelas de Nueva York, el World Trade Center, en el distrito financiero de la ciudad. Y ahí tienen la imagen impresionante de esos 2 edificios ardiendo a causa del impacto de 2 aviones en un espacio de 18 minutos. Lógicamente... ¿Sí, José Antonio? Sí, disculpar, soy Vicente desde Washington. Parece que el presidente Bush va a dirigir un mensaje en breves momentos a la nación. Él se encuentra en Florida, pensaba visitar hoy una escuela y dirigir un mensaje a la comunidad educativa, pero evidentemente está enterado del caso y parece que en breves momentos va a dirigir un mensaje televisado a la nación. Podemos añadir a estas informaciones que nos llegan desde Washington. Nos decía antes en Nueva York José Antonio Pérez Piñar que Wall Street está muy cerca de estos edificios. Según nuestras informaciones, ha sido desalojado el edificio de la Bolsa de Nueva York. No sabemos si por alguna amenaza o por el riesgo que entrañan esos 2 edificios ardiendo muy cerquita. José Antonio. Claro, absolutamente. Es que hay metros, no hay ni 100 metros de distancia probablemente. Pues parece ser que para evitar posibles daños... Sería complicado hoy... Es probable que la bolsa no abra hoy, porque tendría que hacerlo dentro de 5 minutos. Y ahora mismo la confusión en la zona es absoluta. Todo es un ir y venir de ambulancias intentando rescatar a las personas atrapadas en esos edificios y sobre todo a las que han sufrido las consecuencias de las explosiones, porque tiene que haber bastantes muertos y muchísimos heridos. Empiezan a avanzarse datos sobre los aviones, los 2 aviones que se han estrellado. Se cree que uno de ellos puede ser un bimotor de gran tamaño, probablemente un Boeing 737. Las 2 explosiones se han producido en un espacio de 18 minutos. La primera en torno a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde en España. Y la segunda, como les contamos, 18 minutos después. Parece ser que... Les insistimos en esos datos que está dando una de las cadenas de televisión en Estados Unidos. Al menos 6 personas muertas y hablábamos de cientos de heridos. Los primeros cálculos elevan ya a 1 millar el número de personas heridas después de estos 2 ataques. Parece ser ya que las autoridades estadounidenses se inclinan claramente por esta posibilidad. Es lógico, nosotros nos estamos ofreciendo en directo no hay otra posibilidad, cómo el segundo avión ha chocado 18 minutos después y cómo lo han recogido las cámaras de televisión. En línea recta, absolutamente. Claramente. Y además hay que decir que aunque ayer hubo tormentas, hoy es un día absolutamente despejado. O sea, los cielos están claros, los aviones no se desestabilizaban, no hay posibilidad de error ni de accidente. No, claramente ya un responsable... Una autoridad ha afirmado que creen que se trata de un atentado terrorista. Esperamos dentro de muy poco esa intervención del presidente George Bush, que ha decidido enviar un mensaje para tranquilizar, suponemos, a las personas que en este momento viven con muchísima inquietud lo ocurrido y quizá ahí se refiera ya, avance algún dato más. Confusión sobre las noticias que nos están llegando y queremos ser muy cautos, pero una de las hipótesis que parece que en estos momentos cobra fuerza es que el segundo avión fuera un avión con personas a bordo. No se descarta que ese avión hubiera sido secuestrado unos minutos antes de que se estrellara contra la segunda de las torres gemelas, las 2 que ven en imagen y que están ardiendo después de esos 2 choques de 2 aparatos que acaban de ocurrir prácticamente. Repetimos, se está manejando la posibilidad de que en el segundo avión hubiera pasajeros y hubiera sido secuestrado unos minutos antes de estrellarse contra la segunda torre. Cerca de esta zona, donde están las 2 torres gemelas, hay, si no nos equivocamos, José Antonio Pérez Piñar, 3 aeropuertos. Hay 3 aeropuertos. Está el JFK, el John Fitzgerald Kennedy, que es el principal, el internacional. Está el La Guardia, que es el doméstico, el nacional. Estos están en Queens, muy cerca de Nueva York, también muy cerca. Bueno, Queens es uno de los 5 distritos de Nueva York, de los que Manhattan es solo uno.
Y luego está Newark, que está en New Jersey, en Nueva Jersey, pero muy próximo también, a pocos kilómetros de la ciudad. No sé si habéis oído hace unos momentos, nosotros estamos en el centro de la ciudad ahora mismo, y ya se oyen por aquí también alarmas de... Sí, hemos perdido esa de... conexión, José Antonio, no hemos escuchado lo último que nos mencionabas. Vamos a ver si recuperamos el sonido de nuestro corresponsal. 40.000 trabajan cada día en esos dos edificios que están ardiendo. Parece ser que el presidente George Bush va a hablar. Unfortunately, we'll be going back to Washington after my remarks. Secretary Rod Pace and Lieutenant Governor will take the podium and discuss education. I do want to thank the folks here at Booker Elementary School for their hospitality. Today, we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. El presidente Bush ha hecho una declaración muy breve, de apenas un minuto, y ha dicho que el... ¿Me escucháis? Era la intervención del presidente de los Estados Unidos, George Bush. Ha interrumpido su agenda para ofrecer esa primera comunicación, ese mensaje a través de la televisión para tratar de enviar un mensaje de tranquilidad. José Antonio Pérez Piñar. Pues el mensaje ha sido muy breve, ha durado apenas un minuto y ha dicho que el terrorismo no podrá contra este país. Ha confirmado que en apariencia es un ataque terrorista y que la prioridad es ayudar a las víctimas y a sus familiares en todo lo que sea posible para ayudar a los heridos, sobre todo. Y que va a iniciar una investigación exhaustiva sobre el hecho, que para ello ha hablado con el FBI, con el vicepresidente, con las autoridades locales y, en fin, con todas las personas que pueden tener algo que ver en lo que sigue a un hecho de este tipo. Ha tranquilizado al país, ha dicho el terrorismo no podrá con nosotros. Pero... Y sí, José Antonio dice también que vuelve a Washington rápidamente suponemos que para seguir de cerca las investigaciones y para tratar de seguir de cerca lo ocurrido sobre lo que todavía... Claro, ante una tragedia así ya pierde sentido cualquier otra actividad como la que hoy le tenía en Florida. Sí, suponemos que hoy, lógicamente, se paraliza toda la actividad pendientes de lo que está pasando, de esos dos... no sabemos cómo llamarlo todavía, aunque el FBI investiga seriamente la posibilidad de 2 atentados, de que esos 2 aviones que han chocado contra las 2 torres gemelas hayan sido 2 atentados suicidas. Y parece no sabemos todavía la posibilidad de que uno de ellos fuera secuestrado, porque al menos uno, porque parece ser que era un avión de American Airlines, la línea más importante ahora mismo de este país, y era un Boeing 767 que procedía de Boston. Y mucho nos tememos que haya sido secuestrado y dirigido contra ese siniestro objetivo. En este caso... caso... decías que podría ser un vuelo procedente de Boston. Sí. No está confirmado, pero eso es la... Is under control for the moment, and the danger has not increased. So please, all family members, take it easy. Pendientes de cómo avanza la situación, les podemos recordar que son 2 edificios de 110 pisos, 410 metros de altura. Hemos perdido esa señal. Estamos ofreciéndoles en directo la imagen que nos da los edificios más importantes situados en el distrito financiero de Nueva York. Las Torres Gemelas, les decía que tienen 410 metros de altura. Suponemos que hasta ahora, en el momento en el que ha ocurrido las 2 explosiones, los 2 choques, estaban en plena actividad, están muy cerca
de la Bolsa de Nueva York. El edificio de la Bolsa ha sido desalojado. Nos decía José Antonio Pérez Piñar que como consecuencia de los dos choques, fragmentos del edificio han salido despedidos a varios metros de distancia, con lo cual no sabemos todavía si además pueden haber causado daños no solamente a las personas que se encontraban dentro del edificio, sino también en los alrededores. Unas 40.000 personas llegan cada día hasta la parte más alta de cada uno de los edificios para ver las vistas desde ahí arriba, a unos 400 metros de altura. Todo parece indicar que se trata de dos atentados y nos decía José Antonio Pérez Piñar que también cobra peso esa posibilidad, la de que uno de los aviones fuera un avión de pasajeros. Se ha hablado incluso que podría ser un aparato de American Airlines procedente de Boston. Hay 3 aeropuertos cerca del lugar donde está ocurriendo lo que ven ustedes en imagen. Los 3 aeropuertos hay que decir que han sido cerrados. Las 2 torres gemelas que se ha declarado después del choque de 2 aviones en un espacio de 18 minutos, cuando todavía se intentaban evaluar las consecuencias del primero. Se ha producido ese segundo choque contra la segunda de las torres, cuyas imágenes les estamos ofreciendo en directo porque han sido recogidas por las televisiones que se habían desplazado hasta allí para informar de lo que en un primer momento se creyó era un accidente. Un avión había chocado contra la primera de las torres. Hipótesis prácticamente descartada a esta hora después de ver cómo el segundo avión se dirigía directamente contra la segunda y provocaba ese segundo incendio. Las primeras hipótesis hablan de 6 muertos, al menos 6 muertos, y de 1 millar de heridos. En la mente de muchos estadounidenses está el recuerdo de lo ocurrido en 1993, cuando otro atentado con coche bomba en ese mismo edificio provocó también la muerte de varias personas. Entonces fue en el aparcamiento de las Torres Gemelas. George Bush se ha dirigido a la nación y ha hablado directamente de un atentado terrorista. El primero de los aviones que se ha estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York es, según la CNN, un Boeing 767 procedente de Boston. Nos lo decía nuestro corresponsal en Nueva York. Él decía que se había mencionado ya esa posibilidad, un avión de American Airlines con pasajeros que podría haber sido secuestrado antes de estrellarlo contra una de las torres. Ángela Rodicio, ya está en Jerusalén, estamos también en directo con ella. Se habla de la posibilidad de un atentado terrorista. Ángela, hasta ahí, ¿cómo ha llegado la noticia? Pues con la misma espectacularidad y con el mismo sentido de ansiedad y de tragedia en una sociedad ya cultivada en este tipo de niveles de angustia después de un año casi de levantamiento palestino, de intifada. Hay que decir que en los últimos decenios la causa palestina ha sido la causa que ha justificado, si nos remontamos solamente un decenio más atrás, la invasión de Kuwait por parte del presidente de Irak, Saddam Hussein. Hay que recordar precisamente que todas las negociaciones de paz desde entonces han tenido como objetivo precisamente rebajar todo ese nivel de tensión y hacer que causas posibles o excusas posibles como aquella de la invasión de Kuwait en agosto de 1990 no se volviese a repetir. Así que aquí se está recibiendo y se está siguiendo todo lo que está pasando, con esa especulación de que quizás sea otra de las excusas o otra de las causas aducidas por grupos terroristas internacionales, aduciendo a la violencia en los territorios palestinos, en Israel, como decía, en el último año de intifada, de levantamiento palestino. Gracias, Ángela Rodicio, por esa información, esas primeras impresiones desde Jerusalén. En ese edificio, en esos 2 edificios, hay 430 compañías de 28 países. Tienen oficinas en ese edificio. Nos decía Ángela Rodicio la posibilidad de que fuera también una consecuencia de la violencia, el aumento de la violencia y de la tensión en Oriente Próximo. De momento, todos son hipótesis porque no hay certeza sobre el origen de estos 2 ataques, pero lógicamente se empiezan a avanzar posibilidades. Hemos mencionado precisamente al comienzo de este telediario, además de ofrecerles en directo estas imágenes, les mencionábamos el aumento de la tensión en Oriente Próximo, cómo Israel mantenía cercada la ciudad de Jenin, de donde aseguran las autoridades israelíes han salido al menos 6 terroristas suicidas que han cometido atentados en Israel.
Les recordamos imágenes en directo de Nueva York, las dos torres gemelas ardiendo después del choque de dos aviones contra ellas. Uno de ellos podría ser, el primero podría ser un avión de pasajeros de American Airlines que podría haber sido secuestrado minutos antes de que se estrellara contra la primera de las torres. A los 18 minutos llegaba el segundo choque y comenzaba el incendio después de la explosión registrada en el segundo edificio, dos de los más emblemáticos de Nueva York, edificios de más de 400 metros de altura, ardiendo por la parte superior desde hace, pues el primero de ellos, prácticamente 40 minutos. Hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos, George Bush, intervenir en directo tratando de enviar tranquilidad y asegurando que se va a investigar lo ocurrido. Se han vivido escenas de pánico. José Antonio, nos llegan a nosotros informaciones de pánico en torno a los dos edificios que, como tú nos has contado, están en pleno distrito financiero, muy cerca de la bolsa, están en Manhattan. Las imágenes aéreas nos situaban muy bien esos dos edificios. Parece ser que ha sido muy difícil tranquilizar a la gente en los alrededores. Claro, es que lo que las imágenes no ofrecen es el suelo. Y el La suelo explosión, la primera explosión se ha producido alrededor de las 9 de la mañana en Nueva York, 6 horas menos que aquí en España. Conocíamos la noticia prácticamente unos segundos antes de comenzar este telediario que hemos iniciado ofreciéndoles imágenes en directo de lo que en un principio se pensaba eran un accidente. Las Torres Gemelas arden ahora después del choque de esos dos aviones contra los edificios. Se ha establecido un inmenso perímetro de seguridad. Las fuerzas del orden lo han establecido en torno a esos dos edificios. El distrito está completamente bloqueado. Era una hora muy especial porque comenzaba toda la actividad económica. Wall Street estaba a punto de abrir sus puertas, lo iba a hacer, lo tenía que haber hecho hace 10 minutos, pero lógicamente no lo ha hecho, no ha iniciado su actividad porque el edificio de la bolsa ha sido también desalojado. Los primeros balances, todavía muy provisionales, hablan de al menos 6 muertos y de 1 millar de heridos. En esos dos edificios vamos a ver, parece ser que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado de estos atentados suicidas. Ángela Rodicio, desde Jerusalén, ¿puedes confirmárnoslo desde ahí? Ha habido un informe, aquí lo he visto yo también, que ha sido la televisión de Abu Dhabi, que según ella el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba de los ataques. No nos llega al estudio la voz de Ángela Rodicio. Les decíamos, hace unos minutos hemos hablado con ella está en Jerusalén, y ella se ha referido a esa posibilidad en la mente de muchos de que se tratara de una consecuencia del enfrentamiento entre israelíes y palestinos en Oriente Próximo, de una nueva acción suicida palestina. A nosotros nos llega el dato de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado de este atentado. Vamos a tratar de confirmar este dato que acabamos de recibir. Es una de las posibilidades, como les decíamos, que estaba en la mente de muchos, que este ataque, estos dos ataques, tuvieran relación con el aumento de la violencia en Oriente Próximo. Hace casi un año que comenzó la nueva intifada y desde entonces la escalada de violencia ha ido en aumento cada día. Vamos a resumirles de nuevo lo ocurrido, al menos recordarles los datos de que disponemos hasta ahora. En un espacio de 18 minutos se han producido 2 ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. El primer avión que ha chocado contra la primera de las torres es, según estas informaciones que nos están llegando, un Boeing 737 de la compañía American Airlines que llevaba pasajeros hacia Boston, y todo parece indicar que había sido secuestrado antes de que se estrellara contra esa primera torre. 18 minutos después, otro avión chocaba contra la segunda de las Torres Gemelas y se producía una nueva explosión. Desde ese momento, las 9 y 18 minutos, las 3 y 18 minutos en España, están ardiendo las dos torres. La Casa Blanca y el Pentágono han sido evacuadas. Parece ser que incluso en el Pentágono puede haberse producido otro ataque porque, según nuestras informaciones, está ardiendo en estos momentos. Las sensaciones de caos en Estados Unidos, según la CNN, lo ven ahora en pantalla,
está dando la información de última hora de que el Pentágono está ardiendo. A nosotros nos había llegado, ahí tenemos las imágenes, nos acababa de llegar la noticia de que tanto el Pentágono como la Casa Blanca habían sido evacuadas. El Pentágono está ardiendo. Yo no sé si podemos recuperar la comunicación con nuestros corresponsales en Estados Unidos, José Antonio Pérez Piñar en Nueva York y Vicent San Clemente en Washington, pero suponemos que hay muchísima tensión. Todo indica que ha habido algún ataque, no podemos especificar de qué tipo, contra el Pentágono. Son imágenes en directo facilitadas por la cadena de televisión CNN de un incendio en el Pentágono. Les recordamos que las últimas noticias hablaban de que el Frente para la Liberación de Palestina se había responsabilizado del primero de los atentados. Ya tenemos quizá que perder el miedo a utilizar esa palabra porque todo indica que se trata de una acción perfectamente coordinada. El ataque contra las Torres Gemelas, esos dos aviones que han chocado contra los dos edificios. Frente para la Liberación de Palestina. Y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. El Pentágono ardiendo, no solamente las Torres Gemelas, sino también el Pentágono. Intentamos recuperar la conversación con nuestros corresponsales para que nos puedan dar algún dato, porque en estos momentos nosotros lo único que podemos aportar con respecto a este nuevo ataque son las imágenes, que reflejan desde luego de una manera espectacular el alcance del incendio que se ha declarado en el Pentágono en Washington. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Lo principal, sí, Vicent, como dices tú, en este momento son las imágenes. Es lo primero que nos llega también antes de cualquier confirmación. Evidentemente está el efecto sorpresa. Se confirma la versión atentado en Nueva York y evidentemente coincide con el hecho de que esté ardiendo una parte del Pentágono. En agosto de 1996, Osama Bin Laden presentó la declaración de yihad llamando a todos los musulmanes a que atentaran contra personas civiles o militares americanos o sus aliados. Parece que se había preparado con bastante antelación esta serie de atentados en cadena. Estamos a la espera de conocer más datos y vamos a intentar acercarnos con la cámara al lugar. Vicent, ¿sabes tú también si ha sido desalojada la Casa Blanca, como nos han informado a nosotros? No tengo confirmación, pero sí existe un dispositivo de seguridad, tanto en la Casa Blanca, en el edificio del gobierno, como incluso en el mismo Congreso, para casos de emergencia. Para casos de emergencia. La CNN, desde luego, acabamos de verlo en pantalla, escrito en inglés, tal y como lo está ofreciendo en estos momentos, habla de que ha sido evacuada la Casa Blanca y desde luego nosotros suponemos que como vosotros ahí impresionados por ese tremendo incendio en el Pentágono. Hace unos momentos se habían suspendido las sesiones en el Congreso. El senador Edward Kennedy, que se encontraba con la esposa del presidente Bush, hicieron una declaración conjunta suspendiendo la... Vicent, perdona que te interrumpa, pero parece ser, lo estamos viendo también en imagen, tal y como lo está contando en estos momentos la cadena estadounidense CNN, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio de enormes dimensiones que veíamos, y de nuevo tenemos imágenes de las dos Torres Gemelas también ardiendo. Ahí están las dos imágenes. Sí, Vicens, puedes intervenir cuando quieras. Te he interrumpido solamente porque nos llegaba ese dato para añadirlo a las imágenes. No, estamos intentando confirmar, como podéis oír en las calles de alrededor de la Casa Blanca, también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos, y claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis. Tenemos dificultades, Vicens, para escucharte precisamente por eso que mencionábamos, el ruido de las sirenas, las ambulancias, la policía. Suponemos que toda Washington y Nueva York son dos ciudades movilizadas en este momento, sobre todo para tratar de atender a las víctimas y de apagar esos dos incendios que siguen avanzando. Se lo recordamos. ¿Sí? Evidentemente todos los edificios oficiales en estos momentos pueden ser un objetivo. Sí, efectivamente, en este momento no se puede descartar nada porque ha sorprendido muchísimo ese ataque contra el Pentágono mientras veíamos el ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York. Les vamos a recordar, para los espectadores que se incorporen en este momento, lo que
lo que hemos podido recapitular hasta ahora, a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana en Nueva York, ataque contra las Torres Gemelas, los dos edificios ardiendo. Y hace unos minutos se producía un ataque contra el Pentágono. Lo ven ustedes en pantalla, tienen en uno de los lados las Torres Gemelas y ese es el Pentágono. Parece ser que también en este caso un avión se ha estrellado contra las instalaciones que están ardiendo en este momento en Washington. En el primer caso nos ha llegado la noticia de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba del ataque. Tratamos de confirmar esta información con la corresponsal de Televisión Española en Jerusalén, Ángela Rodicio. Ángela. Sí, pues como habéis dicho, ha sido la televisión de Abu Dhabi la que primero ha dicho que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina de Nayef Hawatmeh, que tiene su base en Damasco, en Siria, había reivindicado la autoría de esos atentados. Debido al calibre de ellos, yo diría que al menos ha sido con la colaboración o coordinado con otros grupos. Hay que decir que este grupo, que tiene su base en Siria, estaba ligado también al Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder en los territorios palestinos fue, como todo el mundo recuerda, asesinado por 2 misiles inteligentes israelíes lanzados desde helicópteros en la ciudad palestina de Ramallah, a las afueras, a 20 kilómetros de Jerusalén, hace casi un mes. Decir que este grupo, el de Nayef Hawatmeh, ha reivindicado ya en el pasado otros atentados. Ambos, sean el Frente Popular y el Frente Democrático, si se recuerda, fueron los autores de muchos secuestros de aviones en los años 70, a su vez también coordinados con lo que fue desde el Septiembre Negro las actividades de la OLP de Yasser Arafat, que fue precisamente por todo ello expulsado de Jordania por el entonces rey Hussein en septiembre de 1970. Este grupo ahora, que como decía tiene su base en Damasco, y el otro que también tiene con George Abbas, que era el otro líder, en paralelo a su número 2 aquí, a Mustafa Abu Ali, que fue asesinado en Ramallah, decía, todos ellos estaban coordinados entre Líbano y Siria y habían amenazado ya en los últimos meses, debido a lo que ellos califican como la pasividad internacional ante lo que ellos califican como es la masacre o el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel, habían amenazado con llevar a cabo atentados de este tipo. A ello sumar todos los rumores que hoy también ha dado la prensa palestina del posible asesinato de Osama Bin Laden en Afganistán por parte de un grupo de periodistas camuflados que habrían conseguido, según algunas fuentes, asesinarle, según otras, dejarle al menos en estado de coma por 10 horas y después al parecer se estaría recuperando. Pero todas estas informaciones confusas del día de hoy se vienen a sumar, como ya he dicho, como había dicho antes, a esta atmósfera de absoluta tragedia, de angustia infinita y de tensión que se vive en los territorios en Israel, en Oriente Medio, y todo ello con la culpabilización por parte de los árabes a Estados Unidos y a las potencias occidentales de que estarían brazos cruzados o no estarían haciendo lo suficiente o no estarían actuando directamente para evitar que esta tragedia diaria se suceda y continúe durante casi un año del levantamiento palestino, que cumplirá su primer aniversario el próximo 28 de septiembre. Gracias, Ángela. Seguimos pendientes de lo que nos puedas contar desde Jerusalén. Son imágenes, lo que están viendo, del Pentágono ardiendo y la Casa Blanca está siendo desalojada. Creo que podemos hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento en Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, la planta 45 del edificio Chrysler, ¿sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda, hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar
apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque, bueno, la primera explosión ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión, más o menos eran las 9:05, o sea, las 3:05 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, estamos, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas, cómo se está viviendo en ese distrito lo ocurrido. Suponemos que hay muchísimo miedo en la calle. Bueno, realmente muy cerca tampoco estoy aproximadamente en distancia de haber unos 4 o 5 kilómetros desde donde estoy, lo cual también me hace tener una vista bastante privilegiada, porque veo todo lo que es todo Manhattan con las Torres Gemelas al fondo. Entonces lo que veo desde aquí es el tráfico, que es relativamente fluido, excepto por coches de policía y ambulancias que están pasando continuamente en dirección hacia el sur, en dirección hacia las Torres Gemelas. También, bueno, yo no he llegado todavía a salir del edificio, pero también me han dicho que los edificios, en particular en nuestro edificio, está la gente saliendo a la calle y prefieren estar fuera de los edificios grandes, de los edificios altos, sobre todo de los pisos más altos. Estamos viendo, Carlos, mientras hablaba, una imagen que es la que está ofreciendo la CNN en estos momentos, donde se ve esa segunda explosión que, como nos decía, se ha producido más abajo en la otra torre gemela que la primera. Suponemos que son imágenes que se ha grabado con otra cámara y veíamos, y volvemos de nuevo a las imágenes del Pentágono ardiendo. Nos confirman que ha sido un avión el que se ha estrellado también, en este caso contra las instalaciones del Pentágono, pero algunos testigos hablan en este caso de al menos 2 explosiones. Y ahí tenemos imágenes de cómo los bomberos y los equipos de rescate están intentando acceder a las instalaciones incendiadas. No sabemos si son imágenes de Washington o de Nueva York, porque les recordamos que hay 2 frentes de atención abiertos en estos momentos en las 2 ciudades estadounidenses. Por un lado, las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Ha sido desalojada también la Casa Blanca y el Capitolio, también el Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchos de los edificios oficiales. Es el Pentágono, me dicen que es el Pentágono, efectivamente ya se aprecian estas imágenes, que es el Pentágono, ese enorme incendio que nos ofrecían las imágenes aéreas, declarado pues pocos minutos después de que se produjera ese ataque contra las Torres Gemelas del que nos hablaba Carlos Galtier en Nueva York. Carlos, creo que mantenemos esta comunicación. No hay todavía balance de víctimas. Aquí realmente lo más complicado es que para nosotros noticias de España es muy difícil tenerlas, y noticias de Estados Unidos aquí podemos tener solamente a través de Internet, que está absolutamente colapsado en este momento. Es realmente difícil conseguir noticias desde aquí. Bien, seguiremos recordándoles. Los primeros datos hablaban de 6 muertos, al menos 6 muertos y 1000 heridos en las Torres Gemelas. No hay datos sobre el Pentágono. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las Torres Gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado.
La segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Efectivamente. Bueno, el alcance ya de lo que está ocurriendo es tremendo, porque en estos momentos ese edificio de más de 400 metros de altura se ha venido abajo. Abajo. Sí, se ha derruido completamente el segundo edificio. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias por... Suponemos que estando en esta zona... En fin, ahí lo tienen. La segunda de las Torres Gemelas se ha desplomado a causa de ese incendio que había comenzado en la parte superior después de que hubiera sido atacada la primera. Suponemos que hay muchísimo riesgo también de que ocurra lo mismo en la primera torre. No se descarta que se haya desplomado por efecto de otra explosión. El pánico que ahí tienen, el momento en el que el edificio se viene abajo. La cadena ABC estadounidense es la que ha facilitado esa imagen. Uno de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York se ha desplomado por completo. Desde luego, avanzar la posibilidad del número de víctimas en este momento es imposible calcular el alcance del caos con que se está viviendo en estos momentos en Nueva York y en Washington. Les recordamos que también el Pentágono está ardiendo y que se habla ya abiertamente de un atentado suicida. Esas son las imágenes del Pentágono en llamas. Alrededor de 40 minutos después de que comenzara a arder la primera de las Torres Gemelas de Nueva York, ha comenzado según la CNN, lo están viendo en pantalla, ha sido una segunda explosión lo que ha hecho desplomarse al edificio de las Torres Gemelas. Nos lo ha contado Carlos Gartier, un español que trabaja ahí, cerca de donde se ha producido ese primer atentado. Estamos tratando de transmitirles en directo lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. Todos los vuelos comerciales se han suspendido, se ha paralizado la actividad en los aeropuertos para evitar que puedan producirse nuevos atentados terroristas. Ni siquiera podemos nosotros establecer la comunicación con nuestros enviados especiales que en un primer momento han ido facilitándonos a través del teléfono desde Nueva York y desde Washington las informaciones que ellos iban recibiendo en directo. La imagen de ese desplome de uno de los edificios, les recordamos, 410 metros de altura, más de 100 pisos, se ha desplomado por completo la isla de Manhattan envuelta en humo. La verdad es que lo insólito y lo inesperado de la situación hace que podamos decir pocas palabras para acompañar estas imágenes. José Antonio Pérez Piñar. Pues sin duda se trata del atentado más siniestro en la historia de este país, porque hay que hablar de cientos y probablemente... Vamos a recordarles el mensaje que ha ofrecido el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hace aproximadamente media hora, al conocer, todavía solo conocía el primer atentado, el ocurrido contra las Torres Gemelas. Vamos a ver si recuperamos ese mensaje. En un principio ha tratado de ser un mensaje de tranquilidad, el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Vamos a escucharle. El terrorismo contra nuestro país no podrá con nosotros. Pensamos que las Torres Gemelas estaban ardiendo. La cosa ha cambiado considerablemente desde que el presidente de los Estados Unidos se ha dirigido a la nación. Le recordamos, ha habido otro ataque contra el Pentágono que arde en estos momentos y una de las Torres Gemelas, la segunda, se ha desplomado por completo. Se refería a posibles víctimas. Suponemos que el número es muy elevado porque el edificio se ha venido abajo por completo hace unos minutos. El distrito de la ciudad había sido ya acordonado. Está llevándose a cabo una evacuación de los principales edificios de Washington y suponemos que también en Nueva York. José Antonio Pérez Piñar. Pues hay que hablar de una tercera explosión. Parece ser que el desplome de la Torre Gemela la ha provocado una tercera explosión. Con lo cual estamos hablando del atentado más siniestro y probablemente con más víctimas en la historia de este país, porque podrían haber cientos o incluso miles. Sin contar con que también se confirma que uno de los aviones, al parecer, había sido secuestrado de procedía de Boston, como avanzábamos antes. Y en este caso, pues un avión secuestrado de pasajeros, pues hay que contar también esas víctimas, en las que todavía nadie ha reparado. Sí, lo habíamos mencionado efectivamente que el avión parece ser que es un vuelo que se dirigía a Boston, era un avión con pasajeros y que efectivamente habrán muerto, lógicamente,
Como nos decías, el número de víctimas es incalculable. Les estamos contando que se calcula que unas 40.000 personas acuden cada día a trabajar a esas Torres Gemelas, pero además son muchos los visitantes que esos edificios reciben también cada día y que podían haber llegado ya a la hora en la que se ha producido el ataque. Eran poco menos de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, y hemos visto como hace unos minutos uno de los edificios se venía abajo. Les recordamos que Estados Unidos trata de frenar nuevos ataques. Ha sido evacuada la Casa Blanca, el Capitolio, varios edificios oficiales. Todos los aeropuertos están paralizados, con lo que eso representa para un país de las dimensiones de Estados Unidos. Y están paralizados por seguridad, porque les recordamos que los ataques se han hecho con aviones que se han estrellado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas que están viendo, y también contra el Pentágono.